un poco perdido, ¿no? Van al traumatólogo, van al neurocirujano, fisios, etcétera, y tienen dolor, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, al final, yo intento, pues, hacerle entender qué es lo que le pasa y cómo ayudarles en ese sentido. Este músculo está funcionando bien, está trabajando bien, o lo tienes tan débil que no hace su función y tienes que sobrecompensar con otros grupos musculares. Dolor crónico a través de ¿qué? Afectación nerviosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfil B, dolor agudo. Perfil C, entonces, Ya tenemos esa rutina efectiva, ¿no? Ahora, ¿cómo la progresaríamos en cuanto a ejercicios? Porque aquí pues siempre la gente dice que no, tengo que empezar a meter peso. Y luego pues una vez ya está el dolor eliminado, pues cómo haríamos un poco un mantenimiento para prevenir lesiones y no recaer. apuesten, pero que lo hagan de verdad. Es decir, que si han contratado un servicio, un programa X, el que sea, que lo hagan 100%, ¿vale? Y si no les funciona, que busquen en otro sitio, pero que dejen de buscar información en muchos sitios y prueben muchas cosas a la vez, porque si no, desconfían de todo y realmente no le dan la oportunidad a nada, ¿no? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Más allá de la salud, hoy versión práctica. ¿Por qué? Porque nos preguntáis mucho, oye, ¿cuál es la diferencia de un programa de ejercicio como el que puedo haber estado haciendo yo hasta ahora, que a lo mejor consta de estiramientos, algún ejercicio de movilidad, algún ejercicio de tipo plancha, con ese tipo de entrenamiento que tanto promulgáis vosotros que os ayuda a solucionar esos casos de espalda tan aparentemente imposibles, pero que luego, si los ves bien, son personas 100% reales? Entonces, vamos a hacer juntos un programa para solucionar y eliminar el dolor de espalda en 60 días con la metodología que utilizamos nosotros con nuestros alumnos. Entonces, vamos a ir poco a poco desde lo primero, desde ese onboarding, que es la primera vez que hablamos con una persona en nuestra vida. Te van a sorprender muchos de los pasos, ¿vale? Y sobre todo, pues aquí Gonzalo va a entrar, que es el jefazo del programa online. Y en este caso, pues nos va a aportar toda su sabiduría y, por supuesto, pues yo también aportaré mi granito de arena. Entonces empezamos ya, porque no queremos enrollarnos demasiado, queremos que sea un episodio que tú puedas aplicar desde ya. Te recomiendo que apagues todas las distracciones, te recomiendo que si estás viendo este episodio pensando en otra cosa, dejes de hacer esa otra cosa y te centres, incluso que tengas papel y boli a mano, porque esta información es súper valiosa y básicamente te vamos a dar algo que normalmente cobramos por ello, obviamente, cuando hablamos de ejercicio personalizado. Entonces, sin más dilación, vamos a por ello. ¿Cómo estás, Gonzalo? Este sistema, bueno, lo llevamos desde más o menos la pandemia aplicando con grandísimos resultados. Y bueno, puede ser buen momento, ¿no? Me parece un episodio muy interesante para que luego los que nos estén escuchando pues lo apliquen, ¿verdad? ¿Qué tal, Jorge? Pues sí, a ver, aquí no hay una píldora secreta o no hay una varita mágica, eso todos lo sabemos. Ojalá la hubiese y pudiéramos arreglar la espalda de toda España, de todo el mundo, ¿no? Pero no es así. Entonces, eh, el episodio de hoy va también un poco enfocado a nuestra experiencia propia, ¿no? A cómo hemos tratado a la persona o al cliente o al paciente y, y de cómo también de los errores hemos aprendido, ¿no? Al final también creo que es una parte importante hablar de esto. Pero bueno, sí que es verdad que trataremos puntos bastante importantes y pues espero que les quede claro a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿no? Mm. Sí, creo que va a ser un episodio de muchísimo valor y es lo que tú comentabas. Nosotros hemos hecho un montón de formaciones, hemos estudiado muchísimo, hemos leído muchísimo, pero al final creo que sucede en todas las profesiones ese puntito de experiencia personal y al final decir, este caso es que ya lo he visto tantas veces que sé perfectamente cómo tengo que actuar. Esos son sobre todo esos consejitos extra, esas pequeñas pepitas que os vamos a aportar en el episodio de hoy. Así que sin más dilación, vamos a por ello. Empezamos con el onboarding. Nos llega una persona que no conocemos absolutamente nada y aparentemente lo que se espera un poco de la persona es que le evalúe un poco su movilidad o su fuerza o que le pida los resultados de sus últimas resonancias y eso obviamente lo hacemos, pero no siempre es lo más importante, ¿no? Entonces, obviamente preguntamos por las lesiones, preguntamos si tienen algún informe de resonancia, preguntamos pues todo lo que es la parte teórica del historial que tenga esa persona de dolores y lesiones, pero hay una parte que hemos hablado de ella en muchos episodios, pero la repasamos un poquito por si es la primera vez que escuchas Más allá de la salud, y es todo
lo que no tiene que ver con lesiones, dolores, espaldas, es decir, toda esa parte que nosotros podemos llamar así un poco lo invisible, ¿verdad? Sí, exacto. Vamos a ver. Al final yo intento, desde mi punto de vista o desde la experiencia, crear como un perfil de cliente. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final, tras la experiencia, pues eh, hay una persona que acude a nosotros porque tiene una hernia lumbar, otra una hernia cervical, luego otra persona que sufre estrés en el trabajo, otra persona que, bueno, ha tenido un traumatismo, ha tenido una caída. Pues al final lo que hago yo es un poquito eh, con la información previa, como tú decías, teórica del cliente, más un cuestionario exhaustivo, un perfilamiento de lo que yo hago con el cliente, pues lo encasillo, ¿no? Digo, vale, pues este cliente es cliente tipo A y el tipo A, bueno, yo esto no sé si lo sabes tú, porque esto yo creo que es cosa mía y nunca lo hemos hablado, pero bueno, oye, pues puede servir para que tú también te enteres cómo es mi manera de trabajar a través del online, ¿vale? Bueno, pues así lo hago yo. Lo que hago es tengo una serie de criterios, ¿no? Y de evaluaciones, y luego pues tengo un perfil. Perfil tipo A, eh, pues ahí englobo dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Vale, dolor crónico, ¿cuánto tiempo? X tiempo. Vale, dolor crónico a través de qué? Afectación nerviosa, etcétera, etcétera. Vale, perfil B, dolor agudo. Perfil C, entonces una vez que he perfilado al cliente, sí, me hago yo una idea ya de cómo podemos utilizar nuestra herramienta para ayudarles, porque evidentemente cada persona es un mundo, cada persona es un contexto, pero eso a mí me facilita mucho a la hora de iniciar un proyecto o iniciar el programa, que aunque tengamos una sola metodología, a mí me ayuda mucho a enfocar esos primeros pasos que hablaremos ahora de cómo tenemos que entrenar a ese paciente o a ese cliente, ¿no? Y que, como siempre les digo, un dolor es multifactorial, eso ya lo sabes tú bien también y quien nos esté escuchando también lo sabrá, que no solo depende de que te tengas una patología o una hernia, de que tengas lo que sea. Al final, mi función es rascar, rascar, rascar y dar un poco con la causa a través de pues, la información que me facilita el cliente y a través de las preguntas o los cuestionarios que yo ya le hago y luego aparte de lo que hablaremos ahora, que también es la valoración, ¿no? Sí, esta valoración que, bueno, la persona estará acostumbrada a lo mejor que no se escuche a que la valoración sea simplemente la valoración que le hace el médico, te duele, no te duele, bueno, una valoración asociada simplemente a una prueba de diagnóstico por imagen, que eso insistimos en que pues es información y es buena información que hay que tener en cuenta. Pero cuando el dolor es crónico, la importancia de un diagnóstico por imagen es muy baja, por no decir ninguna. Ujú, Entonces, no podemos reducirnos solo a eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de valoración hablamos, no? Pues hablamos de una valoración que tenga sentido, porque tú puedes hacer una valoración y decir, vale, si tú haces una resonancia y ves que tienes una hernia en L5, luego otra persona tiene otra resonancia y ve que tiene una pérdida de altura de disco con desgaste de lo que sea, ¿no? Y otra tercera persona tiene una estenosis. Y luego el tratamiento es pastillas para los tres de manera igual, o sea, de la misma manera, pues, ¿de qué te va a servir esa valoración? Una valoración o un diagnóstico debe servir para hacer una diferenciación en el tratamiento que se supone que es más adecuado para cada persona. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Si tú haces una valoración por hacerla y luego vas a hacer lo que te dé la gana, hablando así un poco mal, ¿de qué te sirve? ¿No? Me parece que esa valoración sirva para que luego tú traces una línea de trabajo acorde a esa valoración, ¿no? Entonces, ¿de qué va a constar nuestra valoración? En primer lugar, una valoración del rango de movimiento. ¿Por qué? Porque muchos dolores son una sobrecarga postural por una falta de rango de movimiento, ¿vale? No una falta de flexibilidad. Hablamos de movilidad articular, que es un término pues, que engloba diferentes músculos, ¿no? Entiendo flexibilidad por un término asociado únicamente a un grupo muscular. Luego, valoramos la activación muscular, es decir, este músculo está funcionando bien, está trabajando bien, o lo tienes tan débil que no hace su función y tienes que sobrecompensar con otros grupos musculares, ¿vale? Y luego, sí que por último, valoramos las compensaciones ante un movimiento dinámico, es decir, haciendo patrones de movimiento fundamentales, como puedan ser una sentadilla o una bisagra. ¿Qué compensaciones musculares existen? ¿Qué estrategia de movimiento utiliza cada persona? Que si es correcta, probablemente no le cause dolor, pero si hace una estrategia de movimiento con compensaciones, pues probablemente a la larga, acumulando esas compensaciones, acabe, pues, si no dolorida de la espalda, pues dolorida de otra articulación. Y luego, por último, valoramos la respiración.
La respiración no solo implica cambios en el intercambio de gases, de oxígeno por dióxido de carbono. ¿No? Ahora iba a decirlo, no, iba a decirlo al revés como con las plantas que hacen la fotosíntesis, pero he dicho no, al revés. Y, y tiene una función muscular, es decir, en función de cómo tú respires, tu musculatura trabajará de una manera o de otra. Entonces es muy importante también valorar la respiración. Y una vez está todo esto hecho, ya empezamos con el ejercicio, pero no con el ejercicio general de ese papelito que te dan. O ejercicio persona, ¿quién tiene dolor de espalda? Yo. Vale, pues todos los que habéis levantado la mano tenéis que hacer el cat camel, el perro pájaro y 2 planchas. No, ahí se puede afinar mucho más, ¿no? En cuanto a los ejercicios y es lo que nos va a decir la valoración, ¿no? Entonces, ahora, una vez hecha la valoración, llega pues esas fases, ¿no? de hacer ejercicio y la primera es pues, la de fundamentos, que básicamente para mí es como esa fase en la que estás aprendiendo a hacer los ejercicios y te reportan un beneficio, pero no tanto como cuando los ejercicios los empiezas a hacer bien, ¿verdad? Sí, por supuesto, esa parte de individualización o esa parte de personalización es clave a la hora de generar un programa de entrenamiento tan específico como es el nuestro, ¿no? A un cliente. Porque está bien, yo siempre le digo, ¿no? Está bien que hagas pilates, está bien que salgas a caminar, pero ya lo hemos hablado también en otros episodios, eso no es ejercicio específico para un tratamiento como para una persona que lo necesita de verdad, ¿no? Es decir, que sí, que habrá un porcentaje pequeño, 1 de cada 10, pues le vendrá bien el Pilates, pero cuando tienes dolor crónico, ya llevas 6 7 años con dolor, pues evidentemente el Pilates no te va a funcionar. A lo mejor te puede reducir el dolor de manera momentánea, pero hay que apostar por un programa personalizado. Entonces, al final, yo lo que intento desde el principio es que en la propia valoración o incluso en la primera fase de entrevista, que bueno, no sé si quieres hablar de eso, pero bueno, si quieren reservar alguna entrevista con nosotros, creo que lo pueden hacer, ¿no? Antes que le den al like, que no se me olvide, like, estrellas, todo lo posible también. Pero bueno, que es lo que quiero decir, ¿no? Que en la propia entrevista yo ya les comento un poco qué es lo que le pasa, porque andan un poco perdidos, ¿no? Van al traumatólogo, van al cirujano, fisios, etcétera, y tienen dolor, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, al final, yo intento, pues, hacerle entender qué es lo que le pasa y cómo ayudarles en ese sentido. Ya luego, evidentemente, está el factor desconfianza, ¿no? Que son clientes o alumnos o pacientes que vienen ya de probarlo todo, que van arrastrando dolor muchos años y les cuesta confiar en un programa como el nuestro, pero al final yo lucho porque aprendan, lucho por educarles y lucho para que tengan una herramienta ya de por vida, ¿no? Y ahí están un poco los fundamentos. Ya no solo también depende de decirles qué ejercicios te van a ir bien, son qué ejercicios te van a ir bien, por qué y para qué, ¿entiendes? Entonces, al final el cliente cuando prueba esos ejercicios que no son ejercicios, mira, pues ha dado la casualidad que últimamente me han dicho varios clientes que le han cogido vicio a nuestros ejercicios. Digo, ¿cómo que vicio? Dice, sí, gustillo, porque es algo novedoso, es algo que no está acostumbrado a hacer, que noto cómo se activa un músculo que estaba por ahí escondido. Jolín, para mí eso es lo más gratificante que hay, ¿no? Que les guste un programa como el nuestro y que lo introduzcan en su día a día y les ayude a tanta gente, pues para mí eso, vamos, me enorgullece a tope. Y esa es la parte de fundamentos y eso es la parte de cómo aprender a hacer los ejercicios, porque también te digo una cosa, no son ejercicios fáciles, pero esto es como todo, yo se los digo, esto es práctica, ¿vale? Son ejercicios atípicos, no es el típico puente glúteo, entonces, bueno, hay que salir un poquito de esa zona de confort y empezar a hacer cosas que, bueno, cuestan, pero que con la práctica al final todo sale, ¿no? Sí, siempre tenemos algún caso que en esa primera semana de jolín, aprender a hacer bien los ejercicios, pues mejora un montón, ¿vale? Pero es cierto que normalmente se necesita un poquito más. Cuando ya tenemos esa primera fase de fundamentos en base a la valoración, ya empezamos a hacer los ejercicios correctamente, los ejercicios hacen su efecto, ¿no? Entonces, ahora sí que entremos en una fase que a lo mejor sean pues esas 4 primeras semanas, donde ya pues se empiezan a ver mejoras, se mejora un 10, un 20, un 30%, ¿vale? Casos así más extremos, pues pueden mejorar incluso hasta un 80% en esa primera fase. Y bueno, aquí pues si tienes la suerte, que tu caso es sencillo, damos con la tecla rápido y mejoras, pues nosotros encantados de la vida y como os ha dicho Gonzalo antes, te vamos a dar una herramienta que vas a poder aplicar de por vida, ¿vale? Y llegados a este punto, ¿qué hacemos, no? Una vez que pasen las primeras semanas, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque muchas veces nos vienen personas
que llevan haciendo los mismos ejercicios mucho tiempo, incluso años. No, no, yo hago los 4 ejercicios que sé que me vienen bien. Y yo, vale, te vienen bien porque sabes que los haces y después no tienes más dolor. Pero claro, tampoco te están sacando del agujero en el que estás porque te levantas todos los días de tu vida con dolor de espalda. Entonces, sí, te vienen bien porque no te hacen daño, pero no solo que te están sacando adelante, ¿no? Entonces ahora llega el momento de decir, vale, he dado un pequeño empujoncito, he mejorado entre un 30 y un 60%, ahora quiero quitarme el dolor de verdad. ¿Qué tocaría ahora? Pues yo a eso lo llamo parte efectiva del programa, ¿no? Yo lo que intento hacer también, que creo que no es porque nos consideremos los mejores, que sí, que lo somos, ¿vale? Y tú lo sabrás, que Jorge y yo somos los mejores en arreglar espaldas, y quien no lo sepa, pues es el momento de saberlo. Y creo que eso se define en efectividad. Y por lo menos creo, y pondría la mano en el fuego, tanto por mí como por mí, que la efectividad eh, viene dada por el soporte que damos o el soporte que doy. Yo estoy continuamente, y quien nos siga y sepa cómo trabajamos y estén ahora en el programa, lo saben, que yo me desvivo, es literal, ¿eh? Me desvivo por los clientes. Yo estoy 100% volcado con el cliente día a día, ¿vale? Entonces creo que eso nos hace también un poco especiales, ¿vale? Porque hace que el cliente se sienta seguro, se sienta confiado, que creo que es básico en un programa como este, porque un servicio online está claro que cuesta mantenerlo, ¿no? Pero si yo me desentengo del cliente, pues tú me dirás, si ya viene el cliente con desconfianza, desamparado de la sociedad sanitaria en la que vivimos, pues si yo también desaparezco, pues tú me dirás a dónde va a llegar. Entonces, como mi objetivo es la salud y mi objetivo es que mejoren, estoy 100% día a día, pues preguntándoles cómo están, corrigiéndoles ejercicios que me dicen que no saben cómo se hacen, etcétera. Y esa creo que es la parte efectiva. No sé si tienes que añadir tú a esta parte algo. Sí, creo que al final es como la gran diferencia de nuestro programa, antes llamado Espalda Sana, ahora llamado Protocolo 180, que con lo que realmente conseguimos, ¿no? La diferenciación, porque sí que es cierto que cuando empezamos, pues no había tantos entrenadores especialistas en espalda, estábamos nosotros prácticamente y dos más, literal. Y sí que pues la mayoría de clientes que nos venían eran clientes que venían de probar pues a lo mejor o solo masajes o tratamiento con pastillas o tratamiento sanitario. Ahora ya nos vienen muchos clientes que han probado otros programas de entrenamiento específico contra el dolor de espalda, ¿no? Y siempre nos dicen lo mismo, que no solo nuestros ejercicios son diferentes, que al final que el ejercicio sea diferente o igual tampoco preocupa tanto. Lo importante es que a la persona se le vaya el dolor. Pero sí que es cierto que esa parte humana, ese trato cercano, que podéis ver que todo lo que decimos sale en los casos de éxito, que lo dejaré en la descripción del vídeo, es verdad, ¿no? Al final, nosotros decimos siempre lo mismo. De hecho, ya sabéis que tenemos un podcast donde contamos los casos de manera anónima que no hemos podido ayudar cada año, ¿no? Este año, por supuesto, lo haremos porque ha habido casos que no hemos podido ayudar. Eso sí, el 90% sí que los hemos sacado adelante con una mejora espectacular. Entonces, eh, esas personas dicen que el soporte que damos concretamente, el que da Gonzalo, que es el encargador online, es algo que no habían visto hasta ahora. Entonces, Mm, al final esto es un podcast informativo y vamos a seguir con el contenido porque ahora vamos a ver cómo progresar todo esto. Pero que sepas que si decides entrar al protocolo 180, que tendrás el enlace para la entrevista, como ha comentado Gonzalo en la descripción, puedes reprochar alguna cosa, alguna propuesta de mejora, estoy seguro, porque al final nosotros perfectos no somos. Pero que el soporte que vas a recibir y el acompañamiento es exquisito, aunque estés tú en un lado del mundo y nosotros en otro, porque ahora mismo tenemos una tendencia de clientes sobre todo de Latinoamérica, va a ser exquisito. Y eso no nos lo puede reprochar nadie, ¿no? Y eso es algo, pues creo que muy importante y que tú debes exigir cada vez que vayas a contratar un profesional contra tu dolor de espalda. Y dicho esto, bueno, vamos a acabar con un poco las dos fases siguientes, ¿no? Que es, vale, ya tenemos esa rutina efectiva, ¿no? Ahora, ¿cómo la progresaríamos en cuanto a ejercicios? Porque aquí, pues, siempre la gente dice que no, tengo que empezar a meter peso. Y luego, pues, una vez ya está el dolor eliminado, pues, ¿cómo haríamos un poco un mantenimiento para prevenir lesiones y no recaer? Sí, este punto va un poco ligado al anterior, ¿no? En cuanto a la efectividad. ¿Y qué quiere decir? Pues yo siempre algo que les exijo a los clientes y les pido con total confianza y empatía es que
me estén dando feedback continuo, ¿no? Y forward continuo de lo que les pasa, información de lo que sienten, de los ejercicios, ¿no? Porque si no, yo no puedo progresar en lo que es el diseño, ¿no? O la programación del entrenamiento. Lo que yo voy haciendo es, voy programando semana a semana e intento que cada semana haya un 10 o un 20% de cambios en el entrenamiento. Pero evidentemente, si ese cliente o esa clienta que los hay, y hago un llamamiento a esos que nos están escuchando para que cambien también un poco eso, es que si a mí no me facilitan información de cómo están, yo no puedo progresar en los ejercicios, ¿vale? Entonces, como nosotros nos basamos en nuestra metodología y tiene como unos escalones, ¿vale? Jerárquicos en cuanto a la respiración, la movilidad, etcétera, y el último punto siempre es la fuerza, yo intento eh, siempre aplicar la fuerza en función de cómo vaya el cliente. Voy a contar un caso real que me ha pasado muy actualmente, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda, que lo escuche. Tengo un cliente, ¿vale? Es un chaval joven que monta en bici. Acude a nosotros con un dolor de espalda muy rígido, mucho dolor, que cada vez que se sienta en el coche a conducir se levanta fatal, ¿vale? Entonces yo le hago la valoración, eh, lo reviso contigo, porque algo que la gente no sabe es que siempre que lo valoro, entre Jorge y yo siempre tomamos la decisión de qué ejercicios hay que elegir para ese cliente. No solo yo visualizo, sino que Jorge también, porque creemos que cuatro ojos ven mejor que dos y al final pues creemos que también la efectividad se produce gracias a la combinación de la información que recibo de Jorge y de mí mismo, ¿no? Pues bueno, este cliente empieza el programa desesperado porque tenía dolor y esa desesperación pues también a veces le frustra y no nos hace a nosotros progresar en el camino, ¿no? Pues este cliente, la primera semana, mmm, algo que he dicho al principio del episodio, que es que yo también aprendo los errores, es que le puse una primera semana y directamente le puse ejercicios de fuerza, ¿vale? Ejercicios correctivos para mejorar el dolor, pero también ejercicios de fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Que este cliente, al hacer los ejercicios de fuerza, se hizo daño. Claro, yo lo vi joven, fuerte, montaba en bici. Bueno, pues quizás me hice pues esa falsa expectativa de perfil de cliente, como he dicho antes, ¿no? Perfil A, B y C y D. Pues me equivoqué, he regresado otra vez al punto de inicio y le he dicho, vale, vamos a hacer una cosa. Esta semana vamos a hacer solo estos ejercicios, que son ejercicios pues, más calmados, para reducir un poquito más el estrés, etcétera. Entonces, hemos hecho una regresión, hemos vuelto a empezar, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, en función de lo que me diga el cliente dentro de una semana, pues yo valoraré de nuevo y diré, ok, ponemos ejercicios de fuerza, pero ejercicios de fuerza básicos. Por ejemplo, pues un puente glúteo, que lo puede hacer todo el mundo, pero es básico para empezar a iniciar esa progresión de fuerza y evidentemente luego incorporar poco a poco pues ejercicios de hierro, de levantar peso, de darle ese estímulo al músculo para hacer que mejoremos, ¿no? Y ese último punto que has comentado, que es de los ejercicios de hierro, que me ha gustado bastante el término, yo sí que lo veo bastante para esa fase cuando ya el dolor se ha reducido al menos un 90%, ¿vale? Ujú. Al menos entrenar con intensidad. Cuando dice, ¿cuándo voy a volver a empezar con intensidad? Y yo, tranquilo. Primero, objetivo, reducirte el dolor. Reducirte el dolor en el día a día. Y luego ya, cuando ya el dolor se ha reducido en un porcentaje muy alto, como mínimo un 80%, ya puedes plantearte hacer ejercicios con cierta intensidad. Y ojo, la gente asocia intensidad en el gimnasio siempre a levantar más peso. Pero nosotros tenemos muchas herramientas para incrementar muchísimo la intensidad de los ejercicios, como pueden ser ejercicios isométricos, es decir, aguantando la posición, que te pueden dar agujetas sin que te tengas que meter mucha carga en cuanto a peso. Eso es muy interesante para una persona con dolor de espalda, para una persona con lesiones, porque vas a incrementar mucho la intensidad y el estímulo a nivel muscular sin incrementar la carga articular. Y eso es un objetivo, pues que la mayoría de veces que tenemos un dolor o una lesión, pues perseguimos, ¿no? Entonces, bueno, para recapitular un poco lo que hemos visto en todo el episodio, y ya pues le dejo a Gonzalo que dé el toque final, ¿cómo haríamos un programa para eliminar el dolor de espalda cuanto antes, en 60 días, que es el mínimo tiempo que nosotros creemos que es viable para eliminarlo y nosotros tener margen para tomar otras decisiones que muchas veces es menos? Es lo primero. Sería una entrevista, un onboarding en el cual intentaríamos sacar información de todo lo que son las patas que componen el dolor. Cuánto descansas, si no descansas, tienes estrés, no tienes estrés, en qué estado emocional estás, porque como estés en un proceso de tristeza o incluso un proceso depresivo, eso te va a afectar negativamente porque vas a somatizar muchísimo a nivel de tu dolor, ¿no? Pues eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, haríamos una valoración, no una valoración de tu lesión, porque nosotros no somos médicos y no tenemos
interés, ¿vale? Obviamente, pues nos encantaría haberlo sido, pero bueno, ahora estamos en un punto en el que creo que ninguno de los dos se va a poner a estudiar medicina. Así que, bueno, teniendo en cuenta que cada profesional debe encargarse de lo suyo, nosotros nos encargamos de valorar tu movilidad, tu fuerza y tu movimiento. ¿Para luego qué? Para luego que el entrenamiento que tú hagas sea lo más efectivo y específico posible. Porque si no hacemos esa valoración, el entrenamiento no será ni efectivo ni específico. Posibilidades de que mejores, muy bajas. Si haces entrenamiento específico e individualizado, muy altas. Siempre y cuando los ejercicios estén bien ejecutados, claro. Luego, una vez ya tenemos la valoración, empezamos con la fase de fundamentos, que es aprender a hacer bien los ejercicios. Muchas veces se mejora, pero la mejora más importante sucede en la siguiente fase, que es cuando hacemos una rutina efectiva. Rutina efectiva, una rutina con ejercicios que realmente nos reporte un beneficio, que si los hacemos de manera, o sea, si somos constantes haciéndolos, nuestro cuerpo cambiará, no a nivel visual, sino a nivel mecánico, con lo que no se ve, y tendremos menos lesiones y menos dolores. ¿Sí? Y una vez ya esa rutina efectiva ya la sabemos y el dolor, pues hemos dado ese primer salto, iríamos a llevar una progresión. Y la progresión no siempre tiene que ser meter peso. La progresión tiene que ser ejercicios que reten más nuestra estabilidad, ejercicios que nos hagan sentir más que trabaja el músculo sin necesidad de meter más peso. Pero siempre que sea un profesional especialista en dolor de espalda que te lo diga. Y recuerda que, aunque hagas una progresión, los ejercicios también deben ser personalizados. Y luego ya sí que a nosotros nos gusta dejar esa parte de entrenamiento de fuerza con peso para cuando ya el dolor se ha reducido mínimo un 80%, entramos en esa fase de mantenimiento, prevención de lesiones. Hasta aquí este pequeño resumen. Ahora le dejaré a Gonzalo que añada cualquier cosa que él considere importante. Y simplemente comentarte que, pues, si has llegado hasta aquí, recuerda que tienes esa posibilidad bueno, de reservar una entrevista con nosotros y contarnos tu caso para ver si te podemos ayudar. Te dejaremos un enlace en la descripción. También tienes la posibilidad de coger un backcheck, que es una entrevista en la que hacemos algunos tests, ¿de acuerdo? Por solo 27 euros, también das el enlace en la descripción. Y ya, ahora sí que sí, deseo el testigo Gonzalo, no olvides suscribirte si nos escuchas desde YouTube y darle 5 estrellas si nos escuchas desde Spotify. Bueno, nada, Jorge, yo por despedirme quisiera dar un pequeño consejo que también es algo que suelo ver en nuestros clientes, que es que eh, apuesten por lo que la apuesten, pero que lo hagan de verdad. Es decir, que si han contratado un servicio, un programa X, el que sea, que lo hagan 100%, ¿vale? Y si no les funciona, que busquen en otro sitio, pero que no, que dejen de buscar información en muchos sitios y prueben muchas cosas a la vez, porque si no, desconfían de todo y realmente no le dan la oportunidad a nada, ¿no? Entonces, digo esto ya no solo para nosotros, sino para cualquiera, que, oye, somos muchos los que intentamos ayudar a gente con dolor de espalda, pero que si alguien no confía en algo, que no confíe, que busque información en otro sitio, pero que cuando contrate ese servicio, que vaya a muerte con ello, ¿vale? Hasta el final. Y que luego ya tome la decisión que quiera tomar si realmente no le ha funcionado. Pero que no dé palos de ciego, como se suele decir, ¿no? Y ya está, y con esto me despido. Fantástico, pues totalmente de acuerdo. Cuando contratas un profesional para lo que sea, ve a muerte con él. Y por nuestra parte, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí y gracias, como siempre, a Gonzalo.